Bienvenidos a otro encuentro con el Dr. Michael Leitman, en el cual responderá unas de las preguntas más básicas en el tema de la Kabbalah. El Dr. Leitman es el presidente y fundador de la institución ARI para la investigación y difusión de la sabiduría de la Kabbalah y es reconocido a nivel mundial como uno de los más destacados cabalistas de nuestros tiempos. Cuenta con un doctorado en filosofía y una maestría en medicina cibernética. Buenos días, Dr. Leitman. Hoy quisiéramos presentarle unas preguntas que nos hicieron nuestros alumnos de Latinoamérica, que en realidad son preguntas que surgen más y más en los últimos tiempos. Y para empezar, ¿podría explicarnos qué es la Kabbalah? La sabiduría de la Kabbalah es una ciencia. Es una ciencia antigua que nos explica cómo está hecha toda la realidad, cuál es la ley general de la naturaleza, en donde todas las leyes que estudiamos en la física, en la química, en la psicología, en la fisiología, son simplemente leyes pequeñas, particulares de aquella ley general. Aquella ley general se llama Dios, Boré en hebreo, porque esa ley abarca toda nuestra realidad y la mantiene, y la trae a una cierta meta, y la sabiduría de la Kabbalah habla sobre esta ley, la enseña y la explica a cualquiera que la estudie. ¿Existe algún plan en esta realidad? ¿Hay alguna meta que tenemos que alcanzar? Yo empecé así, sí, exactamente. Yo era un especialista de la biocibernética y yo investigué el plan del cuerpo vivo, cómo se mantiene, cómo se desarrolla, e inmediatamente de ahí llegué a la pregunta, ¿para qué se desarrolla? ¿Y para qué existe en total? Y vemos que no podemos decir, de acuerdo a nuestra vida, que existimos para algún propósito, que esta vida se termina y después hay personas que creen que hay algo más allá que nuestra vida y en algún otro mundo o algo así. Así dicen, la sabiduría de la Kabbalah no solo la explica, sino nos da las herramientas para poder ver todo este ciclo de su existencia, incluyendo este mundo o incluyendo el mundo superior. Antes que nace y viene a este mundo y después que se libera de este mundo. Le da toda la perspectiva de su existencia y por lo tanto, al llegar de la biocibernética a la sabiduría de la Kabbalah, en realidad extendí mi profesión. Su profesión lo llevó más adelante hacia la Kabbalah. Y una pregunta un poco más delicada, ya mencionó el nombre. ¿Quién o qué es Dios? La sabiduría de la Kabbalah nos explica sobre Dios, que es la fuerza general que maneja toda la naturaleza, y esta fuerza el hombre la alcanza por sí mismo. Por eso Dios en hebreo es Boré. Viene de la palabra Bo-Re, ven y ve. O sea, el hombre puede acercarse, venir a aquella propiedad que se llama Dios y ver y sentir aquella propiedad. Y el hombre entonces con eso alcanza al Creador, a esa fuerza general de la naturaleza, y se une con ella como en un sistema integral. ¿Con Dios? Sí, y esta es la meta de la creación, que el Creador Dios quiere que nosotros lleguemos a su altura, a su nivel. Por eso vamos desarrollándonos todo el tiempo en el transcurso de nuestras vidas, y de generación en generación. El hombre es la única criatura en toda la realidad que se desarrolla, pero no termina su desarrollo, porque nosotros sí crecemos durante nuestra vida. Evolucionamos, pero no realizamos nuestro potencial de seguir desarrollándonos hasta la altura en donde abarquemos toda la naturaleza. ¿Todos nosotros tenemos que llegar a eso? Todos, porque no tenemos una persona que no se incluye en ese sistema. Inanimado, vegetativo y animado. Existen en una forma instintiva, en una forma equilibrada con la naturaleza, porque sus instintos los activan y ellos hacen lo que la naturaleza les ordena. Pero el ser humano, ahí la naturaleza no le da todas las órdenes. En el nivel humano estamos libres, podemos determinar las relaciones entre nosotros como se nos da la gana, porque no sentimos que ahí también existe una fuerza de la naturaleza, una ley de la naturaleza que existe, pero nosotros la violamos
no estamos en ella, no la cumplimos. Y por eso que no la cumplimos, sufrimos todo el tiempo. Y nuestro mundo, nuestra vida está llena de sufrimiento. De no ser así, si supiéramos que hay una ley para la sociedad humana y para cada persona, hubiéramos cumplido esta ley, hubiéramos tenido una vida, estaríamos en el paraíso. Y esto es lo que nos da la Kabbalah, conocer esta ley y estar en equilibrio con la naturaleza. También podemos ver en cualquier lugar donde conocemos las leyes de la naturaleza y las utilizamos correctamente, ganamos. Y aquí, debido a que no sabemos cómo la naturaleza nos trata como seres humanos y no podemos actuar de vuelta a la naturaleza, entonces sufrimos. Y por lo tanto, el estudio de la sabiduría de la Kabbalah le abre al hombre la posibilidad de llegar a la eternidad, la felicidad, a la alegría, a la plenitud, porque conoce todo sobre la creación. Y entonces puede aprovecharse de ella y para el bien, para sentirse mejor, y los demás también. ¿Por qué tantas personas hoy en día están en búsqueda tras la espiritualidad? La sabiduría de la Kabbalah existe ya casi 6.000 años. Y ya desde su principio decía, está escrito así en el libro de Yetzirah, que es el primer libro de la Kabbalah, que precisamente en nuestros tiempos, 5.000 años después, la humanidad va a llegar a un estado en el que va a sentir que ya no sabe cómo vivir, cómo arreglarse, cómo del todo existir en este mundo, que nuestro ego va a crecer tanto que vamos a odiarnos uno al otro, nos odiamos a nosotros mismos, no podemos quedarnos en la familia, nos divorciamos, caemos en las drogas, en depresión. Es la primera enfermedad del mundo. Y otras enfermedades también, que son resultado de alguna desesperación general que existe en la realidad de toda la humanidad. Hay una sensación hoy en día que ya mejor no va a ser. Jamás hubo una situación como esa. Siempre pensamos que en la próxima generación va a estar mejor que la nuestra y que los niños van a estar mejor que los padres, pero hoy en día ya no pensamos así. Y ese es el problema que las personas entonces sienten. Nosotros nos sentimos, nos perdemos, no sabemos lo que va a pasar mañana. Y entonces ya entendemos que en este mundo ya no vamos a recibir respuesta. Y a toda esta pregunta de cómo existir y para qué existimos. Y entonces las personas se empiezan a dirigir desde adentro en una forma instintiva, interna, se atraen a algo más alto que este mundo, a aquella fuerza superior que maneja toda la realidad. Pero ya no les es suficiente creerlo como era antes, sino que también quieren saber, conocer a esa fuerza y alcanzarla y sentirla y entenderla. ¿Para qué nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Para qué existimos? Es realmente la pregunta que se hace ocultamente millones de personas. Y ellos se atraen, por lo tanto, a la Kabbalah. Y aquellos que no encontraron la Kabbalah caen en la desesperación. Entonces, ¿quién puede o a quién le es permitido estudiar la Kabbalah? De aquí, de lo que hablamos, es bien claro que cualquiera que tiene esa pregunta, ¿cuál es la vida? ¿Para qué vivo? Se merece estudiar la Kabbalah, porque de la pregunta natural, esa ya ahí se atrae a resolver este problema. Y para resolver es conocer la sabiduría que explica sobre la realidad, la estructura y su propósito. ¿Por qué entonces hoy en día, contrariamente a los tiempos pasados, cualquier persona puede involucrarse en la sabiduría de la Kabbalah? Porque las personas no habían llegado a esas preguntas esenciales, ¿para qué existo?, etcétera? Porque la humanidad siempre se iba desarrollando y siempre pensaba que la generación siguiente iba a ser mejor que la anterior. Pero ahora llegó a la desesperación general, en donde está la sensación de inutilidad, y entonces ella ya puede abrirse la Kabbalah, porque entonces se usa para el tema resolver el problema de la existencia, y antes no había necesidad. Incluso hubiese parado a la humanidad de seguir desarrollándose. Así mejor hemos desarrollado en una forma egoísta muy rápido, miles de años,
Y ahora ya estamos listos para resolver este problema. Y entonces, desde la sabiduría de la Kabbalah, con esta pregunta que está tan ardiente dentro de nosotros, entonces podemos llegar a conocer toda la realidad y sentir y percibir nuestra existencia eterna, antes de nacer en este mundo y después de morirse de este mundo, partir de este mundo, y entonces llegamos a la sensación de una vida eterna y plena.